Hace poco vimos los nuevos filtros multibanda para cámaras a color de la marca Askar Lens. Los Color Magic de 6 nanómetros, por un lado el de hidrógeno alfa y O3, y por otro lado el O3S2. Hasta ahora el rey indiscutible en este segmento de mercado había sido el L-Extreme de la marca Optolong con sus 7 nanómetros y un precio más asequible. Pero después del L-Extreme, Optolong fue un paso más allá creando el L-Ultimate con sus 3 nanómetros. Con la oferta actual que tenemos en filtros, cada vez se hace más difícil decidirnos por uno u otro. Así que hoy vamos a compararlos y vamos a ver a la práctica los resultados que ofrecen. Eso sí, en un Borle 4 y en una noche con apenas luna. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. A día de publicación de este vídeo, los precios de los filtros son los siguientes. El L-Extreme de 7 nanómetros 271,95 euros. El L-Ultimate de 3 nanómetros 349,95 euros. Mientras los Askar Color Magic de 6 nanómetros tienen un precio de 362,95 euros cada uno o 699,95 si compramos el pack de los dos. Por una parte, tendremos el Askar de oxígeno y azufre que no tenemos con cuál compararlo, pues nos ofrecen algo que no ofrecen los otros, la captación del azufre y el oxígeno en un solo filtro. Aunque a la hora de procesar habrá que tener ciertas cosas en cuenta, te lo cuento todo en el vídeo que te dejo por aquí arriba. Por otra parte, tenemos 3 filtros multibanda que captarán el hidrógeno y el oxígeno. De estos, el más restrictivo y el que a priori nos debería ofrecer mejores resultados es el L-Ultimate, aunque no es el más caro, ganándole en este aspecto el Askar de 6 nanómetros por poco más de 10 euros más. Recordad que todos estos filtros los podéis encontrar en nuestra tienda amiga de Telescopiomanía, y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal tendréis algún descuento. Otro aspecto que deberemos tener en cuenta son los halos en las estrellas de brillo considerable, pues los filtros Optolong tienen cierta fama de provocar esos halos, mientras los Askar traen en el mismo cartel el anuncio de que no producen halos, remarcando esa cualidad. Así que tendremos otro aspecto a valorar. Para la sesión de hoy he escogido un objeto al que le tenía ganas. Situado cerca de la constelación de Orión y dentro de la constelación de Géminis encontramos IC 443, un resto de supernova llamado también la nebulosa de la Medusa y situado a unos 5000 años luz de nosotros. Pegada a la nebulosa encontramos la estrella Propus, una gigante roja a 350 años luz de nosotros que en realidad es una estrella doble. Propus y su brillo considerable creo que nos servirán para poder valorar el tema de los halos. Así que visto el objeto de la sesión, vamos a ponernos manos a la obra. Para la sesión de hoy utilizaremos la montura EQ6R, el tubo óptico TS Optic 76 EDPH, la cámara color ASI 533 MC Pro, enfocador electrónico EAF, sistema guía ZWO y todo controlado y gestionado mediante el ASIER Plus. Vale, vamos a empezar la sesión. Voy a poner el primer filtro, será el Askar Color Magic de 6 nanómetros de hidrógeno alfa y oxígeno. Vamos allá. Vale, hemos terminado con el filtro de Askar, el Color Magic, y ahora vamos a cambiarlo y vamos a poner el L-Ultimate. Así que vamos a cambiarlo. Vale, hemos terminado con el filtro L-Ultimate, vamos ahora por el L-Extreme.
Vale, hemos finalizado 14 tomas con el L Extreme. Ahora vamos a tirar con el, ya tal como tenemos la posición, se está terminando ya la posibilidad de tirarle a este objeto porque cada vez está más bajo. Así que voy a aprovechar para tirar, a ver si llegan a 14 tomas con el filtro el Ascar, el de O3 y S2, para poder combinarlos con todos. ¿De acuerdo? Así que vamos. Bueno, tenemos que dar por finalizada esta batalla de filtros. Voy a desmontar y seguimos en un rato ya viendo el procesado y qué es lo que nos ofrece cada filtro y a ver con cuál nos quedaríamos. Bien, ya han pasado unos días, estamos ya en el estudio con las imágenes apiladas y calibradas. Tenemos 4 imágenes, esta la he escondido porque es la del filtro de Ascar de oxígeno y azufre. Y como no es comparable con las otras, por ahora la vamos a dejar aparte. Las que sí son comparables, tenemos el primero que es el L Extreme, el segundo que es el Ascar Color Magic de hidrógeno y oxígeno y el tercero que es el L Ultimate de Optolong. De acuerdo, cada apilado son 14 tomas light con sus darks y sus vías respectivos. No hay flats esta vez tampoco. Vale, de primeras, ¿qué podemos observar? Yo de primeras lo que puedo observar, así simple vista, es que el L Ultimate saca más señal de hidrógeno. En segundo lugar yo pondría el Ascar de 6 nanómetros y en tercer lugar pondría el L Extreme, decepcionando bastante en este aspecto. Al menos para mí. Después una cosa que teníamos que ver eran los halos. Los halos tenemos uno muy claro aquí, del L Extreme. Las marcas estas son de la propia óptica, pero el halo es causado por el filtro. Mientras el Ascar, vemos como no hay un halo en sí, hay un decrecimiento del brillo conforme vamos saliendo, pero no hay un halo marcado. Y en el L Ultimate, el último filtro de Optolong y el mejor, en teoría, tenemos también un halo marcado. No tanto como en el Extreme, pero sí que tenemos un halo marcado y en comparativa con el Ascar, obviamente el Ascar no vemos un halo marcado en sí, pero el L Ultimate, como digo, sí. Podemos ir a comparar, vamos a abrir ahora. Este es el resultado del filtro de Ascar también, pero de oxígeno y azufre. Y vemos como tampoco tenemos un halo en sí marcado. Repito, tenemos las marcas de las ópticas, que la tenemos en todos, pero no tenemos un halo marcado. El resultado del filtro este me ha sorprendido mucho porque hay mucha señal de azufre en esta nebulosa. El rojo, recuerdo que el azufre que capta este filtro entra en el canal rojo, por lo tanto lo que vemos de rojo es azufre. Y podríamos incluso pensar que nos hemos equivocado y hemos puesto el de hidrógeno. Pero si vamos a ver la zona externa de la nebulosa, vemos como aquí no hay señal de hidrógeno. O aquí no tenemos señal marcada. Mientras en los otros filtros sí vemos una clara señal en la parte externa de la nebulosa. ¿Veis? Y aquí, por ejemplo, en esta parte no tenemos nada. Se centra todo mayoritariamente en la parte de la propia medusa. Sin embargo, no tenemos mucha señal de oxígeno en esta nebulosa. Vamos a reducir esta. Efectivamente, los Ascar no tienen halos, mientras los Optolong siguen teniendo halos, incluso el de 3 nanómetros. Aún así, vemos que el de 3 nanómetros, la señal, la ha sacado para mí con mayor contraste, más nítida. El L Extreme para mí ya está quedando atrás, por lo que yo pasaría ya directamente a comparar el Ascar de hidrógeno y oxígeno con el L Ultimate, que también es de hidrógeno y oxígeno. Aunque el L Ultimate es de 3 nanómetros y el Ascar de 6 nanómetros. Pero como veremos, aparte de las estrellas, que sí se nota que debido a la restricción que tiene de 3 nanómetros, pues las estrellas se ven más reducidas en el L Ultimate.
Pero por lo que es la señal de hidrógeno y oxígeno, pero básicamente la de hidrógeno, no hay tanta diferencia. Vamos a verlo. Vamos a reducir de momento la del L Extreme, que ya queda, como digo, un poco atrás. Vamos a ampliar estas, ¿vale? De primeras sí vemos más señal, más rojo, más contraste en esta, pero vamos a quitar las estrellas y vamos a compararla legalmente en igualdad. Vale, ya tenemos las estrellas extraídas. Entonces ahora ya no tenemos estrellas aquí. Vemos que el manchurrón del halo lo ha procesado bastante bien, lo ha quitado bastante bien. Sí que se ve más en el Ultimate, que es donde había el halo realmente. Pero bueno. En sí, si vemos la nebulosa, yo la veo muy parecida en detalles y en todo. Recuerdo que estamos comparando filtros de 3 nanómetros con uno de 6 nanómetros. Y en sí, yo no estoy viendo mucha diferencia, por no decir ninguna. Si vamos a ver detalles, aquí tenemos detalles de oxígeno por la parte externa. Aquí tenemos también un detalle de oxígeno que parece que se ve mejor en el L Ultimate. ¿O no? Es que son muy parecidos. O sea, la captación, la señal es la veo muy parecida. A ver qué creéis vosotros, pero yo estoy viendo casi lo mismo. Aparte que es lo mismo, pero claro, los filtros utilizados deberían darle alguna diferencia. Yo estoy viendo las partes oscuras más o menos igual. Recuerdo que son apilados de 14 tomas light con sus vías y sus darks, simplemente, sin flats. Y el estirado que he realizado ha sido el Screen Transfer Function automático del PixInsight, nada más. En la parte de la nebulosa, chicos, yo no sé qué deciros, pero tanto un filtro como otro, veo que han hecho un excelente trabajo y no sabría por cuál decantarme. Vamos a ver las estructuras estas. En estas estructuras tenemos una zona aquí de oxígeno que no se ve muy definida. Aquí quizás se ve con mejor definición. Y la parte esta de aquí más o menos se ve igual. Sí, quizás un poco más de definición en el Ultimate. Un poquito más. Incluso en las estructuras débiles estas, yo es que lo veo casi igual. Poca diferencia veo. Por haber poca diferencia, hasta hay poca diferencia en el precio. Recuerdo que estamos pagando 300 y pico euros por un filtro de 6 nanómetros. Mientras el Ultimate también vale 300 y pico euros. Entonces yo a igualdad de precio, quizás me iría por el Ultimate, siendo más restrictivo. Sobre todo si tenemos un cielo complicado, con bastante contaminación lumínica. Si tenemos contaminación lumínica, yo quizás no lo dudaría, iría directamente al Ultimate. Pero si no, con el Ascar nos serviría. Vamos a ver por último las estructuras aquí debajo. Es que viéndolo así, yo es que no veo diferencia. Incluso las zonas de oxígeno se ven igual. Aquí hay un trozo, aquí también. Aquí incluso se ve un poco más de estructura aquí. Y quizás aquí no tanto. Pero puede ser percepción mía. Aquí no he realizado ni una reducción de ruido ni nada. Es tal cual la foto extrayendo las estrellas y con un estirado virtual. Pues aquí lo tenéis. A ver qué os parece a vosotros. Si queréis, para finalizar, puedo hacer lo mismo con el Extreme. Vamos a hacerlo con el Extreme para compararlo. Vale, aquí tenemos el resultado del Extreme. Del L Extreme quitándole las estrellas. Aquí no ha podido ni corregir ya el halo. O sea, nos lo comemos. Y lo que se refiere en detalles de la nebulosa, pues vamos a ver si podemos comparar al menos con el L Extreme. O no, quizás lo vamos a comparar con el Ascar, ya que son otra marca y sería solo un nanómetro menos. Pero en este aspecto sí debemos decir que el Ascar es un poco más caro que el L Extreme. Yo a simple vista
veo más definición, mejor señal descaradamente en el Ascar. Descaradamente. Las estructuras por aquí arriba. La definición está de aquí. Aquí lo tenemos más borroso. Bueno, aquí ha conservado bastante bien el oxígeno de esta parte. Pero aquí no hay color. Aquí mientras se ven estos filamentos, aquí los tienes que intuir mucho, pero mucho. Y aquí también. Y las estructuras, todas estas estructuras, las sombras, todo esto de aquí te lo tienes que imaginar casi. Por no decir esto de aquí. La parte de las luces. Vamos a ver si aquí hay mucha diferencia. Podéis ver, ¿no? Sí que por aquí se intuye también en la zona de oxígeno, pero el contraste y la definición en esta zona deja mucho que desear comparado con esta. Aquí se ve incluso esta parte de aquí, que aquí porque sabes que está, si no, no la verías. En fin, no sé vosotros, pero a mí me gustan más las estructuras y los detalles de esta que no el del Extreme. Como digo, para mí el Extreme queda en otra liga y ya ha quedado relevado ya por el Ultimate e incluso lo ha avanzado el Ascar. Ascar está haciendo muy buen trabajo con los filtros. He hablado con Ascar para que me manden el de 3 nanómetros, el Color Magic de 3 nanómetros, para ver si supera incluso el de Optolong. Desgraciadamente me han comunicado que no tienen stock ahora, pero cuando tengan stock espero poder traerlo, porque puede ser para mí el conjunto de filtros definitivo. El Ascar Color Magic de 3 nanómetros junto con el Ascar de oxígeno y azufre. Si queréis vamos a ver la señal del oxígeno y azufre. Vamos a quitarle las estrellas también. Pues esta sería la señal de azufre y oxígeno. Como veis, lo rojo es el azufre. Como veis es una nebulosa con bastante azufre. Yo creo que de las que más azufre podemos encontrar. Y al tener el azufre representado aquí, lo que podemos hacer, como cuento en el otro vídeo que os he dejado por arriba, es separar los canales y al rojo decirle que es el azufre. Luego podemos mezclarlo para hacer paletas distintas con el azufre. No podemos comparar una imagen con otra porque en esta, en teoría, no tenemos hidrógeno. Es solo azufre y oxígeno. Por lo tanto, no podemos comparar la una con otra. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar esta del azufre para extraer los canales y utilizarlos para hacer paletas después. Ya teniendo los resultados de los dos filtros, tenemos señal de hidrógeno, de oxígeno y azufre, sin necesidad de filtros de banda estrecha en monocroma y dedicarle horas simplemente para sacar el azufre, que en este caso vemos que es bastante generoso, pero que en otras nebulosas es residual o a veces inexistente. Así que en este filtro tenemos la oportunidad de sacar lo que podamos de azufre y a la vez mejorar la señal de oxígeno. Si queréis, lo que podemos hacer también es separarlos por canales. El Extreme ya ni lo voy a tocar, pero entre el Ascar y el Ultimate podemos separar los canales y compararlos rojo con rojo. Aquí tendríamos la señal de hidrógeno captada por los dos filtros. Como vemos es muy parecida, pero muy parecida. Bueno, es que por no decir casi idéntica. Vamos a minimizarla. Vamos a ver los otros canales. Vamos a comparar el verde. Creo que lo mismo, en el canal verde rinden igual de bien. La estructura esa que teníamos por ahí en medio queda mejor definida en este, eso sí, que es el Ultimate. Aquí sí que queda mejor definida esta estructura. Sí parecía que aquí este conserva mejor la estructura, pero en el resto quizás veo mejor el Ascar. Estoy hablando de muy poco y seguramente es percepción mía. Aquí sí que igual veo una estructura por aquí que aquí no se marca. No podría dar por ahora un ganador claro, ¿eh? El Ultimate creo que saca un poco más de señal aquí. Pero es que es insignificante casi.
Estamos hablando de diferencias que para mí son insignificantes. No puedo dar un ganador claro en este caso. Y vamos a ver el filtro, o sea, el canal azul. Que incluso veo más señal por aquí, ¿eh? Esta parte de aquí. La veo un poco más realzada. Esta estructura es que la veo igual. Incluso Lascar un poquito mejor. Y por aquí parecido. Lo veo bastante igual, pero me gusta más quizás el Lascar. Y esta parte también la veo mejor aquí que aquí. Es muy complicado. Entre estos dos filtros no sabría con cuál quedarme. Bueno, sí. Ya os digo, si tuviera un cielo malo, en plan contaminación lumínica borderless 7, 8, 9, iría supongo que por el Ultimate, por el tema de los nanómetros y lo restrictivo que es, que no nos afectaría tanto la contaminación lumínica. Pero de no ser así y tener un cielo como el mío, un borderless 4, el Ascar creo que da muy buen resultado, aún teniendo 6 nanómetros contra el D3. Y tenemos la ventaja de que no tenemos halos, aunque en el procesado, bueno, podemos arreglarlo y no pasaría nada. Pero bueno, en fin, vosotros mismos. Aquí tenéis los resultados, os he enseñado por canales incluso los top que consideramos, o que considero, que es el L Ultimate con el Ascar Color Magic de hidrógeno y oxígeno. Ya os digo, sin tener en cuenta el Lascar de oxígeno y azufre, que estaría en otro rango porque no captaría el hidrógeno, por lo tanto no podemos compararlos en igualdad de condiciones. Pero entre los que sí, que son estos, a diferencia de nanómetros, hemos visto que el L Extreme para mí ya queda descartado, queda en otra liga, y ahora mismo los dos top que he probado son estos dos, el L Ultimate y el Ascar Color Magic de hidrógeno y oxígeno. ¿Con cuál me quedaría? Os he dicho, depende de la contaminación lumínica que tengamos, tiraría para uno o quizás para otro. Quizás si tuviera que quedarme con uno, sería con el L Ultimate por ahora, ya que creo que quizás de hidrógeno capta un poquito más de señal, pero tengo muchas dudas. Bueno amigos, os dejo aquí la comparativa de los resultados y de los filtros. La elección al final es vuestra, si queréis compraros alguno de estos. Me podéis dejar en los comentarios al final por cuál os habéis decidido, o si habéis apreciado ciertas diferencias que yo no he podido apreciar. También me lo podéis escribir y lo volveré a mirar, a ver qué es lo que habéis visto, si hay uno que habéis visto mejor que otro descaradamente en algún sitio. Pero yo, por lo que habéis visto, lo que he comentado, no veo una destacable diferencia entre uno y el otro. Así que lo voy a dejar aquí. No os vayáis aún porque os dejo con la imagen final de los tres filtros apilados, es decir, el Extreme, el Ultimate y el Ascar, y combinados con el Ascar de oxígeno y azufre para crear paletas, la paleta Hubble y las paletas que queramos. Os dejaré con alguna de ellas. Así que nada amigos, os dejo con la imagen final de la sesión. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.